Hola, este es un apoyo para el reporte de la práctica dilatación de los cuerpos. Todos los materiales, en especial sólidos, presentan una característica denominada dilatación, que es que el volumen del cuerpo aumente debido al incremento de la temperatura, ya que sus moléculas se expanden. Es importante considerar este aspecto en las estructuras, ya que cuando éstas se encuentran sometidas a un incremento de temperatura, van a tender a aumentar su volumen, y como no todos los cuerpos aumentan su volumen a la misma proporción, pues unos aumentan más que otros. Los materiales que aumenten más se verán forzados a modificar su forma e incluso la posibilidad que se deforme. Por lo antes expresado, realizarás una actividad en donde identifiques cómo se lleva a cabo la dilatación en sólidos, líquidos y gases. Muy bien. En la introducción vas a investigar la dilatación en líquidos, la dilatación en sólidos, la dilatación en gases, las aplicaciones de la dilatación. El objetivo de la práctica es demostrar experimentalmente el fenómeno de la dilatación. La hipótesis: ¿cómo consideras que será la dilatación en los líquidos, gases y sólidos? Muy bien. La dilatación es el incremento en los volúmenes y dimensiones de los cuerpos, es decir, dilatación térmica, la cual depende del material del que están formados. La dilatación ocurre en los cuerpos que se encuentran en movimiento o que reciben calor debido al aumento de las vibraciones de sus moléculas. En los sólidos las moléculas están muy unidas, en los líquidos están un poco más dispersas y en los gases están completamente mucho más dispersas. En la dilatación de los cuerpos, el aumento del tamaño que experimenta un cuerpo cuando sube la temperatura, es decir, el cuerpo se va a dilatar. Por el contrario, si baja la temperatura, el tamaño de los cuerpos disminuye, es decir, se contrae o sufren una contracción. Por ejemplo, tenemos un globo con aire caliente, se expande o se dilata, y con el aire frío se contrae. Muy bien. La dilatación es un factor importante considerado en la planificación de proyectos de ingeniería, construcción de puentes o edificios, etc. La dilatación puede ser lineal, superficial o cúbica. A menor volumen, la dilatación en base al aumento de la temperatura va a tener mayor volumen las moléculas. Aquí las partículas están más juntas. En el caso del termómetro, el líquido del termómetro, que es mercurio, se dilata y sube por el interior del tubo, como hemos visto el termómetro, que es un tubo de vidrio con el metal de mercurio, que el cual tiende a dilatarse con el calor y a contraerse con el frío. Se mide en una escala de Celsius de 0 grados a 100 o 150 grados Celsius. Muy bien. La dilatación en los líquidos. Los líquidos sufren siempre dilatación cúbica, todo su volumen. No existen barras o superficies líquidas. Los líquidos se dilatan más que los sólidos y además mucho más rápido. La aplicación más importante de la dilatación de los líquidos es el termómetro, como lo mencionamos. Y por ejemplo, si lo sometemos un líquido, por ejemplo agua, a temperatura o calentamiento, se aumenta o el volumen se desborda el recipiente. Muy bien. La dilatación de los sólidos es menos apreciable a simple vista que la de los líquidos. Los sólidos se dilatan en sus 3 dimensiones. Es dilatación cúbica. La forma del cuerpo es determinante para que se dilate más en una dimensión que en otra. Los cuerpos largos se dilatan principalmente en longitud y en las demás dimensiones la dilatación es prácticamente inapreciable. Por lo tanto, estos cuerpos tienen dilatación lineal, por ejemplo, un alambre. Los cuerpos de superficies delgadas se dilatan a lo largo o a lo ancho, de ahí que su dilatación sea superficial, ejemplo, una chapa metálica. Y también lo podemos apreciar en una junta de dilatación o en las vías de tren. Muy bien.
La dilatación en los gases es, al igual que los líquidos, se dilatan en todo su volumen. Su dilatación es mayor que la de los líquidos. En la naturaleza, la dilatación del aire permite su movimiento. Es decir, cuando el aire se calienta, se dilata y se hace más liviano que el aire frío. El aire caliente asciende, mientras que el aire frío baja. Muy bien. En el procedimiento vamos a utilizar matraz Erlenmeyer, mechero de Bunsen, tripié, tela de asbesto, cristalizador o botella de vidrio, tapón monoradado, 30 centímetros de tubo de vidrio para ver la dilatación de los sólidos, tubo de vidrio o popote de plástico transparente, colorante, alcohol, papel milimétrico, hielo, globo, botella de plástico. Muy bien. La metodología para verificar la dilatación de los líquidos, vamos a colocar unas gotas de colorante en el matraz y adicionar agua hasta llenar el recipiente. Tapar con el tapón, el cual le has introducido previamente el tubo de vidrio hasta una tercera parte de su longitud. Al tapar, parte del líquido es obligado a subir por el tubo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Calentar con nuestras manos ligeramente o con el mechero, De esta forma construimos un termómetro líquido. Se puede hacer más real el modelo si dibujamos en papel milímetro con una escala y lo sujetas por atrás del tubo. Primero lo vamos a hacer con las manos, luego lo vamos a poner con hielo, luego lo vamos a poner en agua caliente y vamos a ver cómo cambia el líquido o cambiar el líquido, por ejemplo con el alcohol. Y aquí vamos a ver si el líquido se contrae o se dilata. En la dilatación de los gases vamos a calentar agua en el cristalizador. Previamente se estira el globo varias veces, posteriormente se coloca el globo en la boca de la botella. Luego se coloca la botella en el cristalizador conteniendo agua caliente y se observa. En la dilatación de los sólidos, observa al profesor cómo estirar un tubo de vidrio por acción de la llama del mechero. Esquematiza, realiza tus observaciones y hacer hoja de resultados a mano. En el experimento casero se va a realizar lo mismo, pero se va a utilizar un recipiente de vidrio, se va a introducir un popote transparente hasta una tercera parte y se va a ver también cómo se puede dilatar o contraer el líquido en función de si lo ponemos en hielo, en agua caliente o lo tocamos con las manos. Podemos cambiar con alcohol. La dilatación de los gases se realiza el mismo procedimiento, se calienta agua en el recipiente en estufa bajo supervisión de un adulto. Se estira el globo y se coloca en la boca de la botella de plástico y se observa qué es lo que ocurre. Recuerda tomar fotos de tus evidencias y hacer hoja de resultados a mano. Muy bien. Los resultados. En la dilatación de los líquidos, vemos aquí cómo ponemos las manos, luego con hielo, con agua caliente, y vemos si se dilata o se contrae el líquido. En la dilatación de gases, colocamos el recipiente vacío y ponemos el globo y vemos que se empieza a inflar o a dilatar. Y cuando se enfría, vamos a ver que se va a contraer. Muy bien. ¿Cómo consideras que será la dilatación de los líquidos, gases y sólidos? Si la dilatación es el aumento del volumen de un cuerpo por el cambio de temperatura y sus partículas se mueven más lento o más rápido, entonces se observará cómo se efectúa la dilatación en los sólidos, líquidos y gases. Recuerden que lo hicimos nuestro termómetro con colorante, le colocamos las manos y vemos si se dilataba el líquido. Vamos a ver que el nivel del agua sube lentamente al colocar las manos en el matraz por el aumento de temperatura que transmite el calor de las manos al recipiente. Al colocarlo en el hielo, el matraz baja el nivel de líquido, es decir, se contrae por el descenso de la temperatura. Al colocarlo en el calor, el recipiente, vamos a ver que el agua aumenta su volumen y se dilata porque sube el nivel de líquido por el incremento de la temperatura
generada por el calor del mechero. De esta forma, construimos un termómetro líquido poniendo una escala con papel milimétrico. En el caso de la dilatación de los gases, pusimos a hervir el agua en el cristalizador, colocamos la botella de vidrio y el globo previamente estirado. Recuerda que la botella está vacía y dentro de ella hay gas. ¿Qué ocurre con el globo? El globo se infla porque en la botella hay aire que incrementa su volumen por el aumento de la temperatura y la presión, aumentando el choque de las moléculas con las paredes del recipiente, provocando un aumento de la presión. Por lo tanto, el globo se dilata. Después, si lo retiramos del fuego y lo dejamos enfriar, el globo se va a contraer. Muy bien. Dilatación de los sólidos. Colocamos una varilla de vidrio, la cual se va a calentar. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Se dilata, aumenta su longitud, superficie o volumen. ¿Qué es lo que pasa con la varilla de vidrio? Que se expandió con el calor. Sus moléculas se separan y se va a romper la varilla. Y vamos a ver cómo se dobló por la acción del calor. O se puede doblar. Hacer micropipetas que se utilizan para el laboratorio. Cuando se enfría la varilla de vidrio, se contrae. La dilatación y la contracción ocurre en 3 dimensiones: largo, ancho y alto. Entonces aquí vemos la varilla e incluso se rompe. Entonces, la dilatación, cuando un cuerpo recibe calor, es decir, variación de temperatura, sus partículas se mueven más rápido y necesitan más espacio para desplazarse, y el volumen del cuerpo aumenta. Esto va a estar en función del arreglo molecular. Por ejemplo, en los sólidos, sus moléculas están muy ordenadas. Se dilata cuando se calientan, aumenta su longitud y superficie, o volumen se contraen cuando se enfrían. En los líquidos toman la forma de un fluido, no es definida, el fluido adquiere la forma del recipiente que lo contiene. Hay un cambio de volumen con la temperatura, pero es muy pequeño. La dilatación cúbica es una dilatación cúbica en las dimensiones de la pared del recipiente que lo contiene. En el caso de los gases no tienen forma fija, hay poca cohesión, el volumen es variable, se comprime o se expande y las moléculas están separadas. En los gases, si hay un aumento de la temperatura, el movimiento de sus moléculas aumenta, y si está contenido en un recipiente, el choque continuo de esas moléculas con las paredes del recipiente provoca un aumento de la presión. Recuerden que el termómetro de mercurio, que es un metal que tiene la propiedad de dilatarse con la variación de la temperatura, es un tubo de vidrio en el cual contiene mercurio y tiene la propiedad de dilatarse. Tiene una escala de en grados Celsius o centígrados. Muy bien. En el cuestionario vas a contestar: ¿por qué crees que se utilice mercurio en los termómetros en lugar de otros líquidos? Explica la dilatación de los gases y por qué se infla el globo en el experimento. Explica la dilatación de los sólidos y menciona 2 ejemplos. En las conclusiones vas a explicar el funcionamiento de los termómetros construidos en la práctica, así como la importancia de la dilatación. Recuerda poner las referencias bibliográficas, libro de texto y fuentes digitales con dirección electrónica. Recuerda que tienes que entregar tu práctica por el modo en la asignación correspondiente. Hasta luego.